Bien, amados hermanos, hemos hablado y hemos predicado en varias circunstancias acerca de un motivo maravilloso que es de grande gozo. La venida del Señor, amén. La esperanza bienaventurada. ¿De quién? ¿De quién? Del cristiano, ¿cierto? Del creyente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que ciertamente viene en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Amén. Y el Señor ha puesto en mi corazón una serie de mensajes para compartir con la iglesia estos domingos. Si el Señor no viene y alcanzamos, como decía el hermano, espero que no alcance, espero que el Señor venga antes y que ojalá venga ahorita en medio del culto. Amén. Y todos estemos bien benditos con el Señor y nos podamos ir con Él. Amén. Y si de pronto alguno nos visita por primera vez o primera vez visita una iglesia cristiana, crea la palabra del Señor y también se vaya juntamente con nosotros. Amén. El mensaje lo hemos compartido en muchas ocasiones acerca de la vida del Señor, y de hecho de eso se trata el título o el nombre que lleva esta denominación: Jesucristo a la puerta. A la puerta no solo del corazón del creyente, del inconverso, sino a la puerta por venir por su iglesia, arrebatarla, llevarla al reino de los cielos. En estos días visitamos por allá Palmitas, y es triste ver que por allá hay una iglesia cristiana que lleva como 6 años, y allá asistían muchas de estas personas que ahorita están como ovejas sin pastor. Y al finalizar nuestra segunda conversación con ellos, porque ya lo hemos visitado 2 veces, y hemos estado siempre unas 2, 3, como hasta 4 horas conversando con ellos seguidos, y es triste saber de que en 6 años esta iglesia no sabe qué es el arrebatamiento de la iglesia, ni siquiera conocen el término. Y es muy triste que, llamándose pastores, no estemos preparando verdaderamente la iglesia para lo que es, sino que se esté preparando a la gente para extraerle su dinero, para extraerle sus bienes, sus fincas, sus carros, y no realmente para lo que es eterno, para la vida eterna. Si no nos preparamos para el arrebatamiento, pues no nos vamos a ir con Él, porque Él viene por los que le esperan. Y si usted no sabe, no tiene conocimiento de que la iglesia va a ser trasladada de la tierra al cielo, pues a usted lo va a coger desprevenido este día, usted no lo va a anhelar. Él no viene solamente por los que le esperan, sino por los que aman su venida. Como dice el apóstol Pablo, de hecho eso es una corona que está guardada para usted y para mí, si amamos la venida del Señor. Pablo dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice: y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y hemos predicado, yo sé que usted comparte en la calle, dice que Cristo viene pronto, y la gente dice: ¿pero por qué? De pronto algunos utilizamos pasajes conocidos como Mateo 24, y decimos porque habrá guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, falsos cristos, terremotos, maremotos en diferentes lugares. Y la gente le responde a ustedes: sí, eso siempre lo han dicho y siempre ha sucedido. Pero realmente existen en la Biblia otras evidencias o profecías bíblicas que nos muestren que verdaderamente este sí es el último tiempo, que si verdaderamente esta es la última generación bíblicamente hablando, que si somos usted y yo los que tendremos el privilegio más grande de ser arrebatados en las nubes, de no ver muerte, o seremos de la generación también, porque si no somos la más privilegiada, seremos la más, perdóname el término, siempre lo digo, desgraciada, porque la ira de Dios se consumará en 7 años que vendrán sobre la humanidad, donde estarán gobernadas por el anticristo y el falso profeta. Todos estos temas los hemos tratado en diferentes ocasiones, especialmente los sábados. La mayoría de la iglesia creo que no conoce muy bien el tema, pero el que lo sabe se va a edificar, se va a fortalecer en el día de hoy, y el que no lo sabe se va a preparar precisamente para ese gran día maravilloso. Tengo que hacer un recuento o un resumen de diferentes cosas para poder llegar a los temas que el Señor ha puesto en mi corazón, que tienen que ver en las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, el gran trono blanco, el milenio, las guerras antes del fin. Pero si no conocemos bien el principio de todas las cosas, no vamos a entender lo demás.
Entonces me voy a devolver a unas enseñanzas que ya hemos dado inclusive más de un año, la hemos enseñado cuando estábamos todavía abajo, en la urbanización donde empezamos. Y espero que usted, si no la recuerda, la refresque en esta mañana, y el que no sabe se edifique con ella. ¿Por qué nosotros predicamos con tanta insistencia de que Cristo viene pronto? De que por qué esta es la última generación, y de por qué nosotros, si no nos pasa nada extraordinario en nuestra vida, tendremos el privilegio de no ver muerte, de ser transformados y de ser arrebatados para ser llevados a la boda del Cordero. ¿En qué nos basamos nosotros? ¿En qué citas bíblicas nos paramos para nosotros realmente conocer de que este es el último tiempo, y que usted le pueda decir a la gente, aquellos que dicen toda la vida han dicho que Cristo viene pronto, y usted tenga los fundamentos bíblicos suficientes para que usted le pueda decir a las personas, sí, se ha predicado que Cristo viene pronto, pero esta es la última generación que está esperando la venida de Cristo en las nubes. Que si usted no se prepara en santidad, que no se prepara en la verdad, como predicamos hace 8 días, desechando la mentira, hablando la verdad, que si usted no deja de adulterar, de fornicar, de mentir, de emborracharse, embriagarse, de fumar, de drogarse, en fin, de todas las cosas que usted puede practicar, si usted no lo deja de hacer, pues aquí se va a quedar y va a recordar estas palabras y va a saber que son ciertas, y que muy pronto usted, si no, usted o yo, si también me descuido, voy a estar viviendo esos momentos que serán de gran angustia, cual nunca la ha habido ni la habrá jamás en la tierra. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a empezar hoy mirando estos temas acerca del día y la hora. ¿Está aquí? A las puertas, teniendo en cuenta que el fin se acerca. No vamos a hablar del fin de todas las cosas como tal, porque para el fin de todas las cosas todavía queda pasar el milenio, que cuando hablemos del milenio usted va a entender muchísimo mejor. Pero la palabra de Dios nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Hemos puesto un ejemplo en varias ocasiones. Una cosa es que usted se encuentre en el parque de la Estrella, con relación a este lugar, usted se encuentra cerca, ¿cierto? Pero cuando usted está tocando la puerta, ¿qué pasa? Está muchísimo más cerca, a punto de entrar. El Señor dijo que estaría cerca, pero mire que la palabra no se quedó solamente allí en cerca, sino que también estaba a las puertas. Una cosa es usted llamar a la esposa desde el parque y decir, amor, ya voy llegando. Otra cosa es que ella siente que la llave entró y abrió la puerta. Así es el Señor, ya está cerca, pero ahora está a las puertas de venir por su iglesia. También nos dice la palabra en Tesalonicenses que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está como cerca. Hoy en día se levantan personas criticándonos, cuestionándonos y calumniándonos de que somos exagerados, de que nosotros estamos locos, de que estamos predicando de que Cristo viene, que todavía falta muchísimo tiempo, de que la iglesia tiene que pasar la gran tribulación. Mire, el que quiera pasar la gran tribulación, bien pueda, la puede pasar. Pero yo espero que usted y yo estemos preparados para irnos antes de la gran tribulación, en el arrebatamiento de la iglesia. Si usted se quiere quedar, quédese tranquilo, eso sí, manténgase firme, ¿yo? Porque lo que le viene es persecución, hambre, enfermedades, juicios de Dios y muerte. Si ahora un dolorcito de cabeza lo aburre a usted y lo desanima para ir a la iglesia, imagínese cuando la ira de Dios esté cayendo, cuando la tierra esté temblando como jamás haya temblado, cuando el fuego del cielo esté cayendo y consumiendo la tercera parte de los árboles, cuando la tercera parte del mar, de las estrellas y del río, de los ríos se conviertan en sangre, y cuando las estrellas comiencen a caer del cielo, ¿cómo será usted? Si un dolorcito de cabeza nos hace renegar de Dios, imagínese cuando vea los juicios de Dios cayendo sobre la tierra por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres y por la dureza de sus corazones. Pero el apóstol Pedro también nos dijo, mas el fin de todas estas cosas se acerca. ¿Sé qué? Y velad, ¿cómo? En
oración. Y de aquí le hago la pregunta, ¿usted ora? ¿Cuánto tiempo ora usted? No me responda. ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario en oración para Dios? Pues de lo que dice, gracias Señor por este día, amén. Y se levanta. Y se va a contar, gracias por este día, amén. Y no demora 5 minutos usted en oración con el Señor. Cada uno de ustedes sabe cuál es su condición delante de Dios. Pero la única forma de escapar es velando y orando. La única forma que usted y yo podemos evitar los juicios de Dios es en oración y en vigilia, velando y orando, en oración. Por eso dice, sed sobrios y velad en oración. Por eso valga la exhortación, lo invito, lo animo. Si no es capaz de orar en la casa, véngase para la iglesia, que aquí oramos juntos. Lo espera los martes y jueves a las 6 de la mañana y dice, no, tan temprano. Entonces el viernes a las 6:30 de la tarde, muy tarde. Así es el ser humano, ¿cierto? Excusas por todos lados. Bien, quiero dejar claro que no les voy a hablar de cuándo será el día, porque el día y la hora nadie lo sabe. Marcos, capítulo 13, 32, nos dice. Quiero dejar sentado para que después no digan que yo estoy predicando el día en que Cristo viene. No, no. Estoy predicando que su venida está a la puerta. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 12, 13, 31. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Por eso cuando usted escuche a algún predicador decir que Cristo viene en tal fecha, en tal mes, día y año, a ese de inmediato usted declárelo como un mentiroso. Porque el día y la hora nadie lo puede decir. Si saben el día y la hora en que Cristo va a venir, entonces sabrán quién es el anticristo, quién es el falso profeta. Sabrán entonces el nombre de los 144,000. Sabrán toda la revelación del Apocalipsis. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y ya esto ha sucedido en varias ocasiones. Recién hace como un año en Estados Unidos, como en mayo creo que fue el año pasado, había una secta denominada cristiana predicando el día, la hora, el mes y el año en el que los juicios de Dios iban a empezar, en el que el fin del mundo iba a empezar. Usted no se va a dejar engañar. Nadie conoce el día ni la hora. Y nadie le puede afirmar cuál año va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser este, pero también puede ser el que viene. No lo sabemos. Así que religiones que ustedes ya conocen, que han predicado sobre el fin del mundo, sobre la venida de Jesús, de inmediato deséchelas y no le vuelva a creer absolutamente nada. Y entre ellos les digo, porque yo hablo así sin pelos en la lengua, los testigos de Jehová para esas ocasiones han predicado acerca del fin del mundo y de la venida de Jesús. Por lo tanto, de inmediato sepa que ya no son de Dios, porque están tergiversando la palabra de Dios. El día y la hora nadie lo sabe. Tampoco le estoy afirmando fechas. Aquí vamos a sacar unas cuentas, mas sin embargo tampoco le estoy dando que esa va a ser la última palabra, la fecha. ¿Por qué? Vamos a mirar por las profecías bíblicas, porque el Señor no ha dejado nada oculto. Él dice que Él ha revelado todas las cosas desde el principio. Entonces, ¿en qué se basa este servidor en los que predicamos la venida de que el Señor está cerca? ¿En qué pasaje de la Biblia, aparte de San Mateo 24, que es un pasaje que todos conocemos? Quiero invitarlo a que vaya conmigo al profeta Isaías, capítulo 46. Profeta Isaías, ¿estamos ahí? Capítulo 46. Voy a leer del 9 al 13 en favor de ustedes. Si ustedes van siguiendo allí la lectura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios, Isaías 46, versos 9 al 13. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios.
Dios. Esto se llama idolatría. Entonces dice que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Repítalo conmigo. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al lado y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón. Espero que aquí ya no haya duros de corazón. Que tengamos todos un corazón sensible a la voz de Dios. Dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. Y la justicia de Dios se está acercando. No se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y desde aquí en adelante vamos a empezar a reflexionar en este mensaje. Aquello fue como una introducción de lo que ya usted conoce. Padre, te doy muchas gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias porque es la palabra que tú has inspirado a los santos hombres de Dios que la escribieron, la que nos enseña todas las cosas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el cual es el que nos dirige a toda la verdad. Te pido que seas tú abriendo nuestro entendimiento para recibir y conocer, Señor, estas profecías bíblicas. Así como está escrito acá en el profeta Isaías, que tú has anunciado todo desde el principio, lo por venir, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos consuele, nos instruye y nos prepare, a fin de que estemos, Señor, dispuestos, tanto hombres como mujeres, para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchísimas gracias. Amén y amén. Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento existe una cantidad de historia bíblica que sucedieron en el pasado, pero que a la vez estaban representando algo en el futuro. Existen muchísimos ejemplos y para ilustrarle quiero empezar con el Arca de Noé. El Arca de Noé fue aquel lugar donde los que quisieron entraron y serían salvos, pero no quiso sino solo la familia de Noé. Eso fue una historia que sucedió en el Antiguo Testamento y fue el primer juicio de Dios sobre la tierra, pero que a la vez ese arca de salvación estaba representando a Jesucristo como el arca de salvación. Pero también ese arca, así como Noé con su familia vivió el diluvio en medio del arca, asimismo ese arca estaba representando a la nación de Israel, que le va a tocar pasar la gran tribulación, pero que al final de la gran tribulación está prometido por su palabra en Romanos capítulo 11 que todo Israel será salvo. Pero no está representando a la iglesia, toda vez que la iglesia se va muchísimo antes, 7 años antes de que venga la salvación para Israel. Es decir, cuando comenzará la gran tribulación, los 7 años, el pacto de paz que creará el anticristo en el Medio Oriente y que de hecho muy pronto estará confirmando ese pacto. Asimismo tenemos otro ejemplo, Abraham sacrificando a Isaac. Eso estaba representando a Dios el Padre, entregando a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Por sus pecados y los míos. Por la salvación del mundo entero. Amén. También recuerdan que en el desierto se levantó una serpiente para que el que la mirara se sanara de la mordedura de la serpiente. ¿Lo recuerdan? Así como esa serpiente fue levantada en el desierto, Jesucristo también fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que lo mire sea salvo. Y otros ejemplos les podría dar muchísimo más todavía. Recordemos también que Enoc fue trasladado, se lo llevó Dios porque agradó a Dios. Y después de que fue trasladado de esta tierra hacia Dios, Enoc estaba representando que así como Enoc, sin ver muerte, fue trasladado de la tierra al cielo, así la iglesia de Jesucristo va a ser trasladada de la tierra al cielo. Hay muchísimos ejemplos y que usted mismo los puede seguir investigando. Pero vamos a mirar otras profecías bíblicas, por las cuales, empezando por esta, les hemos venido predicando y conocemos y sabemos que realmente este es el último tiempo y que esta es la última generación y que cuando empezó esta generación
tiempo dura una generación, para que usted se prepare en santidad, en justicia, en verdad y en todo lo que es correcto y agradable a Dios. Dice el versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Y la pregunta aquí que nos llega es: ¿cuál principio? ¿Dónde nosotros podemos tomar un principio para poder entender de que Dios está anunciando el futuro a través del principio? Pues ese principio nos va a llevar a Génesis. Cuando dice la palabra en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ese principio, si bien es cierto, es Jesucristo mismo, también esta historia, esta tierra, estos cielos y tierra que usted y yo vemos ahora, tuvieron un principio. Porque el único que no tiene principio y fin es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo demás tiene principio y fin. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor dice que anuncio lo por venir desde el principio? Y que mi consejo permanecerá, dice, y haré todo lo que quiero. También Isaías 48, del verso 3 al 5 dice: lo que pasó ya antes, lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. 4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. Aquí no hay nada de eso, ¿cierto? No. Y tu frente de bronce tampoco hay. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Y voy a saltar al 16 y 17 del mismo capítulo. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé ¿qué? Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová 17, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña cómo. ¿Cómo te enseña? Que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces voy a enfatizar en tres aspectos acá. El versículo 10 del 46 dice que anuncio lo por venir desde el principio. Eso me lleva a unas preguntas. ¿Cuántos días tardó el Señor para crear todo lo que vemos? Pongámonos de acuerdo, 6 o 7. En 6 días hizo todas las cosas. Y el séptimo lo tomó como descanso. La pregunta es: ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Cuánto cree usted que tardaría para hacer lo que vemos? Solo pensarlo y se hubiera hecho, ¿cierto? Y viene la pregunta: ¿por qué un Dios todopoderoso se tardó 6 días para hacer todo esto que lo hubiera podido hacer en un ratito, en un abrir y cerrar de ojos? La pregunta siguiente es: ¿se cansa Dios? No. ¿Qué dice Isaías 40:28? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, ¿quién es? Jehová. Dice: el cual creó los confines de la tierra. ¿No qué? No se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La pregunta es: ¿por qué un Dios que no se cansa tomó un día para descansar? Para dejar señales a los hombres, para que se le dedicara un día al Señor. Eso es cierto. Pero ¿no cree usted que hay algo más detrás de estos 6 días de creación y este día de descanso del Señor? Pues déjame decirle, estoy convencido de que sí existe algo más profundo que un simple descanso del hombre sobre la tierra. No solamente para enseñarle que trabajara 6 días y que descansara uno. Déjeme decirle, el Señor, de acuerdo a Isaías, el Señor anunció desde el principio cuánto tiempo iba a durar el hombre
caminando sobre esta tierra. ¿Lo puede comprobar con la palabra? Vamos a mirar con la palabra. Ya lo dije que la Biblia está marcada de acontecimientos que sucedieron en el pasado, pero que representaban algo en el futuro, ¿cierto? Entonces, analizando los días de la creación, vamos a tener en cuenta lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como y 1000 años. Ahora, entendiendo que para el Señor un día es como 1000 años, vamos a entender también lo siguiente, que el Salmo 94 también nos confirma algo muy parecido. No se me desconcentre tanto y le agradezco que me preste buena atención. Para eso va a quedar allí el video. Si el Señor lo permite, pues, si no hay mala luz ahí. Para que ustedes después se alimenten y tomen las citas. Pero necesito que me preste atención, no se distraigan porque después se duermen. Y salen enseñando cosas que acá no se hablaron, no se dijeron. Presta atención, por favor. Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como ¿qué? El día de ayer que ya pasó. Entonces, entendiendo esto, el primer día, pero antes tengo que adelantarme algo, ya antes de entrar acá. De acuerdo al calendario hebreo, al calendario judío, actualmente nos encontramos en el año 5773. ¿Sí me escuchó? ¿En qué año se encuentran los judíos? Pero investigando acerca de la veracidad de este calendario, ahora, ¿desde cuándo? 5773, desde que se creó Adán. Cuando Dios dijo que fue la tarde y la mañana, desde el principio, mejor dicho, un día. Allí despegó la eternidad. Comenzó a contar el tiempo. Pero haciendo una investigación, ¿qué tan exacto podría ser este calendario judío? Me encuentro de que existen otros judíos que también tienen un calendario, pero que está mucho más adelantado. Y tiene una diferencia de 220 años. Y que lo han hecho tomando precisamente las genealogías, las generaciones, y que lo han sacado de acuerdo a la historia bíblica. Ese calendario se encuentra en este momento, en este año 2012 para nosotros, se encuentra en el año 5993. Usted lo puede investigar. En su casa vaya, averigüe para que no coma, no trague entero. Recuerde, ni coma carne ni coma cuento. La carne enferma y el cuento entretiene. Coma Biblia, para que no se deje engañar. Y las cosas que de pronto acá no están escritas, vaya a la historia. Pero eso sí, fíltrelas también por la Biblia. Y existe una diferencia de 220 años. Y este calendario está marcando 5993. Hasta 7 años, hasta 6000, ¿cuánto faltan? 7 años, ¿cierto? 5 y 2, 7 años. Presta atención a lo que le estoy enseñando, por favor. Si decimos que 1000 años es como un día, de acuerdo a estos calendarios, porque estos calendarios no tienen antes de Cristo y después de Cristo, es una cuenta continua. El gregoriano es el que tiene antes de Cristo y después de Cristo. Si empezamos a contar esto desde el día 1 o el año 1 hasta el año 1000, ¿sería qué? Primer día de creación. Del 1001 al 2000, segundo día de creación. Del 2001 al 3000, tercer día de creación. Del año 3001 al 4000, cuarto día de creación. Del año 4001 al 5000, quinto día. Y del 5001 al 6000, 6 días. De acuerdo a estos calendarios, ¿a uno le faltan? 7 años. Y al otro le faltan 227 años. Pero ninguno de los dos tiene una veracidad auténtica que se puede decir, sí, así es. Pero déjeme decirle que no están lejos a la profecía bíblica. Ahora, y usted dirá, bueno, pero faltan 1000 todavía porque son 7. Ese día que falta será el reinado
de Cristo sobre la tierra, donde la tierra descansará de violencias, guerras y del pecado, y donde Jesucristo con su iglesia... Amén. Gloria a Dios que aquí hay. Cristo con su iglesia reinará por 1000 años. Es el séptimo día, el milenio, el día de reposo. Y yo le quiero mostrar a usted en esta mañana que aquel día de reposo por el cual el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Eterno, todavía no se ha cumplido. Si bien representó el Sabbat para los judíos, aún aquel día no ha llegado. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Aquel día no ha llegado todavía. Cuando vemos esta expresión acá en el Nuevo Testamento, está hablando de un futuro que todavía no ha acontecido. Hebreos 3:11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿No qué? Y si dice no entrarán es porque ¿qué? Porque no han entrado todavía. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora, vamos al capítulo 4. Dice el versículo 1. Le está hablando a la iglesia ya, este libro escrito para la iglesia. Tenemos, pues, ¿en qué habló allí? En presente. ¿Cierto? Temamos. Nos está mandando aquí a tener una vida de temor hacia Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de qué? ¿De entrar qué? O sea que todavía no hemos entrado en su reposo. Pero déjame decirle, estamos a un pasito así de chiquitico de entrar en ese reposo. Pero antes de entrar en ese reposo, la iglesia debe celebrar la boda del Cordero. Y usted y yo tenemos que presentarnos delante del tribunal de Cristo, que más adelante estaremos hablando de él. Pero voy a hacer un paréntesis. En el tribunal de Cristo usted y yo tenemos que dar cuenta de todo lo que hemos hecho desde el momento en que confesamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Todo lo que hicimos antes de aceptarle como Señor y Salvador, eso quedó borrado. Borrón y cuenta nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que acá todos, y no está hablando del mundo, está hablando de todos los cristianos. Si usted es mentiroso, adúltero, fornicario, borracho, ladrón, hechicero, si todavía consulta el tarot, si todavía va que le lean el tabaco, si todavía va que le lean la mano, yo no necesito leerle la mano para decir el futuro. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y si no, ¡pum!, condenado. La Biblia lo dice, no necesitamos leerle la mano a nadie. Pero si usted todavía miente, traiciona a su esposa, no solo físicamente, sino con el pensamiento, o si la mujer hace lo mismo, usted le tiene que dar cuenta a Dios de cada una de sus acciones. Absolutamente todo. Por las veces que dejó de hablar la palabra de Dios, cuando debió haberla hablado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿y qué más bueno que predicar la palabra de Dios? No existen buenas nuevas más grandes que esa. ¿Y cuántos de nosotros estamos callando? Tenemos que presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y eso, sino que nos descuidamos. Porque si nos descuidamos, ya usted no va a presentarse delante del tribunal de Cristo, sino delante del gran trono blanco. Y allá ahora será sentencia de condenación. Delante del tribunal de Cristo vamos a recibir recompensas y se perderán galardones. Pero aunque la salvación dice no se pierde, si viene salvo como por juego, es decir, como aquellos estudiantes, para no decir malos, que pasan raspando el año, el hermano Marcos sí debe saber mucho de eso. Que hay unos que pasan así, raspados. Y eso porque el profesor dice, no, me da lástima que vuelva a repetir
primero bachillerato, segundo, etc. Raspados. Pero tenemos que darle cuenta a Dios de absolutamente todo. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha ¿qué? Anunciado. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Los que hemos aceptado a Jesucristo, los que conocemos al Mesías, el Salvador. La buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, el pueblo judío de Dios, el pueblo de Israel actualmente, allá donde se encuentran infinidad de conflictos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que si usted no le pone fe a la palabra del Señor, no va a hacer nada. La fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios, no charlatanerías ni entretenimientos, palabra de Dios. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y estamos a punto de entrar a ese reposo, iglesia. Amén. Estamos así a un pasito de chiquitico, y esta es solamente la primera profecía bíblica de las 4 o 5 que vamos a tratar en esta mañana, si el tiempo nos alcanza. Entonces, ahí está la información que les acabé de dar. 5.773 o 5.993, desde Adán hasta hoy 2012. Hoy 2012 que nos encontramos. Vamos a ir a Éxodo. El tiempo avanza muy rápido. Antes de ir a Éxodo, pero vayan viendo a Éxodo, ahí está la cita, vayan yendo. ¿Recuerdan que el número perfecto cuál es? 7. El 7 esconde un misterio muy grande y muy hermoso. Dios utilizó 7 días, incluyendo el día del reposo, para crear todo lo que vemos, ¿cierto? Amén. 7 días el Señor dijo que el diluvio vendría después de 7 días. Génesis 34, 18, usted lo puede comprobar. En el mes séptimo se celebra la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 34. La tierra descansaba cada ¿cuántos años? Cada 7 años. No es casualidad el número 7. Son algunos ejemplos y a la hora de usted mirar el Antiguo Testamento se va a sorprender con la cantidad de ejemplos que Dios utilizó siempre. 70 años dice, dormirás sobre tu lado. Y 70 es 10 por ¿cuánto? 7. Pero también habla de 490 que es 70 por 7. El 7 tiene un misterio maravilloso, por eso es el número perfecto. El de Dios. 7 candelabros. ¿Cuántos brazos tiene el candelabro? 7. 7. Ahora, ¿cada cuántos años se celebra el año jubileo? Los judíos. ¿Después de cuántos años? De 49, que es 7 por 7. 7 por 7. Y así otro para acordarme. ¿Hay cuántos sellos en el Apocalipsis? 7 sellos. ¿Cuántas copas de la ira? 7. ¿Cuántas trompetas? 7. ¿De cuántos años será firmado el pacto de paz y seguridad por el anticristo? 7. No es casualidad que esté eso tan escrito y repetitivamente en la palabra del Señor. Estamos a punto de irnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás preparado? ¿Estás en santidad? ¿Ya no mientes? ¿Ya no adulteras? ¿Ya no fornicas? ¿Ya no robas? ¿Ya no codicias? Algunos no dicen nada. Pero si lo hacen, a partir de hoy, no más. El que es santo, santifíquese todavía. Amén. Vamos a Éxodo 19, capítulo 19. Voy a leer el versículo 10 y el 11. Ya aparece solamente el 11, pero el 10 es muy importante también. Recuerden lo que les dije, cosas que sucedieron en el pasado están representando o representaban algo en el futuro.
Versículo 10 dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿A quién le habló? ¿Y quién era Moisés? Siervo de Dios, profeta de Dios, o sea, el que traía la palabra de Dios. Hoy en día traemos la palabra de Dios por lo que ya quedó escrito. Sus siervos la traemos por lo que ya está escrito. Hablamos y dice: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana. ¿Cuántos días son hoy y mañana? ¿Cuántos días? 2 días, ¿cierto? Santifícalos hoy y mañana. ¿Por qué? Versículo termina diciendo: y laven sus vestidos. Santifíquese hoy. Lave sus vestidos para que sean blancos, para que se quite toda mancha de pecado, de mentira, de idolatría, de fornicación, de drogadicción, de alcoholismo. Y hago siempre también el paréntesis: no estoy hablando en particular a nadie. Hablo porque así lo pone el Señor en mi corazón. No piense que porque conozco algo de alguien le estoy tirando indirectas. Yo no acostumbro a eso. Hablo porque sé que más de uno de los que están ahí sentados todavía son mentirosos. Puede que fumen, consuman licor, roben no solo dinero sino tiempo a sus patrones, a sus empleados, porque el del bus le dio de más y usted dijo: uy, la bendición de Dios. Porque el de la tienda le dio de más y usted dijo: otra bendición de Dios para mí. Está robando. Cuando usted no toma lo que no es suyo, cuando usted toma lo que no es suyo, diré, está robando. Usted y yo tenemos que ser íntegros. Que la mamá lo mandó a la tienda: traigan una libra de arroz. Le dio 2,000 y le volvió 200. Dice: uy, ya el arroz subió a 200. Sí, mamá, ya subió 200. Pero porque se compró un chicle. Mentirosos y ladrones. Cuidadito, hijos, que si nadie los autoriza no tienen por qué coger lo que no es de ustedes. Si lo mandaron a la tienda, lo que costó, eso es. ¿Estamos? Y el marido también y mujer también. Si fue a la tienda y si compró algo más, diga: le compré esto y esto y me gasté esto y aquí está el resto. Pero con la verdad. No se ponga a decir: no, es que las cosas cada día aumentan más. Ese es un pretexto. Cada día aumenta más. No, hable siempre con la verdad. Lave sus vestidos y estén preparados para el día. ¿Para cuál día? Tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto aconteció momentos antes de que el Señor le diera las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés para todo el pueblo. Pero sí prestó atención ¿al qué? Al tercer día. Leíamos en Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor está diciendo que al tercer día Él descendería a ojos de todo el pueblo. Déjeme decirle, si miramos desde Jesús para acá hasta nuestra época, ¿cuántos años han pasado? 2000 años. 2000 años. El día de ayer, perdón, el de hoy, el de mañana. ¿Y el tercer día cuál será? El milenio. ¿Cuándo descenderá Él a ojos de todo el pueblo? ¿Cuándo cree usted que va a descender el Señor a ojos de todo el pueblo? Al final de la gran tribulación, cuando ponga los pies sobre el monte los olivos. No digo yo, no. La Escritura, la palabra de Dios. Entonces digamos que del año 1 después de Cristo hasta el 1000, un día. Del 1001 hasta el 2000, ¿cuántos? Otro día. Sumados los dos, ¿cuántos son? O sea, ¿qué día estamos viviendo? Estamos viviendo en el tercer día. Pero una vez la hermana me preguntó: bueno, pero es que Cristo partió en el 2033 y apenas estamos en el 2012, todavía no se han cumplido los 2000 años. No se han cumplido de acuerdo al calendario gregoriano, pero de acuerdo al calendario judío, al calendario bíblico, diré, el calendario gregoriano es de 365 días y casi 6 horas.
Pero el calendario bíblico es de 360 días. Y si usted multiplica 2012 por 5 años que trae de más cada año en el calendario gregoriano, eso le va a dar un poco de más de 20 años. Y si usted suma que cada 4 años tiene un año bisiesto y divide los 2012 entre 4, también le va a dar otra cantidad de tiempo, que sumados al 2012 estamos llegando casi al 2050 si estuviéramos hablando de calendario bíblico de 360 días. Entonces, estamos viviendo, iglesia, el tercer día. Zacarías 14, ¿qué dice? Presta atención que el Señor dijo que descendería sobre el monte de ¿qué? ¿Sobre el monte de qué? De Sinaí, ¿cierto? Del monte Sinaí. El monte Sinaí es el mismo monte de los olivos, el mismo monte Horeb. ¿Cuándo va a descender? ¿Volverá a descender el Señor al monte de los olivos? Sí. ¿Al monte Sinaí? Sí. Zacarías capítulo 14. Ahí está puesto, ¿eh? 14:4. Se afirmarán sus pies. Pero vamos a ir a Zacarías porque lo voy a retomar un poquito atrás. Presta atención, por favor. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Estoy leyendo el del 1. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Esto sucedió, pero va a volver a suceder muy pronto. Las mujeres la mitad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después habrá Jehová. ¿Cuál Jehová? Jehová que habla el Apocalipsis, que viene con una espada aguda de 2 filos. O sea, Jesucristo el Señor viene y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día ¿sobre qué? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oíste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos. ¿Cuáles santos? La iglesia que será arrebatada 7 años antes de que esto suceda. De que todas las naciones se reúnan en contra de Jerusalén para combatir contra ella. De hecho, aquí hago otro paréntesis. El 29 de este mes, hace 2 meses lo prediqué, pero no se ha tomado la decisión. El 29 de este mes, que es el próximo jueves, las Naciones Unidas estarán votando para saber si Palestina la constituyen como nación, como Estado, o no la constituyen como Estado, como nación. Pero déjenme decirles, estoy casi seguro que el jueves nos vamos a dar cuenta que la profecía de Zacarías, devuelva la hoja, de una vez le adelanto acá, capítulo 12, versículos 2 y 3. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. Jerusalén es esa copa que va a embriagar a todos los reyes de la tierra, que de hecho en su mayoría ya están en contra de Jerusalén, el pueblo de Dios. Dice: de todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y déjenme decirle, hace 1 año no lo lograron. Pero estoy casi seguro que el próximo jueves Jerusalén será la copa, la piedra pesada que todos los pueblos se van a cargar, porque se van a ir en contra de ella, votando en favor de Palestina para que Palestina sea constituida como nación. Y no solo eso, la mitad de Jerusalén, Jerusalén este, quede como su capital. Estoy casi seguro que esta profecía, aquel día, se está refiriendo a esta fecha. No lo estoy asegurando, pero estoy casi seguro. Y de aquí al jueves estamos contando si sucedió o no sucedió. Pero déjenme decirle, la Unión Europea, Latinoamérica, donde nosotros nos encontramos, también están a favor de los palestinos. Y eso va a traer los juicios de Dios, la ira de Dios.
Dice que el Señor pondrá a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Y dice, bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Y el próximo 29, que es jueves, 4 días, las naciones van a estar reunidas, la ONU, y se van a juntar contra Jerusalén, y Jerusalén va a ser dividida. Y así dice la Biblia, porque dividieron mi tierra. Esa profecía, no solo esta, sino la de Isaías 24, porque hace parte del tema también, solo que me adelanté un poco. Isaías 24. Por eso le estamos anunciando el fin de los tiempos, que el día y la hora se acerca. Isaías 24, versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, o sea, las naciones están enfermas porque todos quieren irse en contra de Jerusalén. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y ya se lo hemos predicado, el pacto sempiterno fue la tierra que Dios le dio a Abraham en promesa a Isaac, confirmado a Jacob, por pacto sempiterno que le daría la tierra que fluía leche y miel, y que su pueblo la heredaría perpetuamente. O sea, mientras esta tierra exista, donde se encuentra Jerusalén, donde se encuentra Israel, fue heredado o fue dado de una manera sobrenatural por Dios, donde destruyeron, conquistaron las naciones y derrotaron a todos los que terminan en Neo y todos los feos. Jebuseo, bueno, y todos esos nombres allí que encontramos. Amorreo, el Jerjeseo, el Jebuseo y todo lo que termina en Neo y todos los feos. Dios se lo dio por pacto sempiterno. Pero miren lo que dice, quebrantaron el pacto. ¿Por qué? Porque se va a dividir Jerusalén. Se va a dividir, muy probablemente el jueves vamos a tener esa noticia. Y miren lo que va a pasar. Por haberse quebrantado el pacto, por haber dividido a Jerusalén, versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de toda la tierra y disminuyeron los hombres. Déjeme decirle, Ezequiel, vuelva a Zacarías. La única parte o el único tiempo donde los hombres van a disminuir en una gran manera considerable, que nunca ha sucedido ni volverá a suceder jamás, es en la gran tribulación. Zacarías 13 dice, versículo 8, dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Es decir, en este momento la población mundial aproximadamente es de 7 mil millones de habitantes. Estamos hablando de más de 4 mil millones de seres humanos van a morir en la gran tribulación. Si usted no se prepara a vivir en santidad, pues usted le va a perecer acá si no tiene la suficiente valentía para vivir ahora en santidad y para en esa época no dejarse marcar y poner la marca del anticristo que ejecutará el falso profeta. 2/3 partes se perderán, serán cortadas de la tierra. Está profetizado, no se ha cumplido. Se cumplirá tan pronto se quebrante el pacto. La ira de Dios se acelerará sobre esta humanidad, sobre esta generación malvada y perversa. ¿Lo estoy asustando? No. La palabra de Dios dice que no se asuste, que se alegre, que levante la cabeza porque la redención está cerca, porque los problemas pronto se van a acabar, las enfermedades pronto se van a acabar y vamos a tener una vida completamente de gozo y de paz y felicidad en el reino de los cielos. Pero tienes que decidirte hoy aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida, el único que puede traer paz por encima de los problemas a tu corazón. Nadie más lo puede lograr. Y no estoy hablando de que los problemas se te van a acabar, los del alma se acaban inmediatamente. Pero tus problemas Dios te dará la sabiduría para que los puedas resolver. Y si no te va a dar amor, gozo, paz, paciencia, que nos cuesta tenerla, ¿cierto? La paciencia, ¿para qué? Para superar, aguantar. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, se afirmará el pie sobre el monte de los olivos.
Oseas, vamos a Oseas. Si se le fue Oseas, me avisa. Después de Daniel. Capítulo 5. Oseas capítulo 5, versículo 15. Y voy a leer hasta el 6, 2. O sea, esos 3 versículos que están allí, seguidos. Ah, bueno, aquí los tengo también. Andaré y volveré a mi lugar. Y voy a ir desglosando de una vez allí. ¿A quién se refería esta profecía de andaré y volveré a mi lugar? A Jesucristo el Señor, que vino, pisó la tierra, pero luego volvió a su lugar, o sea, al cielo, de donde venía. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesucristo el Señor. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿Por qué? San Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces él vino, no me recibieron, listo. Vuelvo otra vez a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Pero ¿cuándo Israel va a reconocer su pecado? Busquen mi rostro. ¿Cuándo? En su angustia me buscarán. Por eso cada día Israel va en mayor opresión. No solo dentro de él mismo, conflictos económicos que también se presentan allá, sino con los países externos, como leíamos ahorita en Zacarías. Todas las naciones se juntarán contra ella en esa opresión y que ya empezó, porque recién tuvieron 8 días de confrontación con la franja de Gaza, los del grupo terrorista Hamas, que en este momento hay un cese al fuego entre comillas, porque todo el mundo dice que eso no va a funcionar, que eso va a volver a estallar y peor. Lo están diciendo los mismos analistas políticos. ¿Hasta qué? Busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. 6:1. Venid y volvamos a Jehová. Van a decir ¿cuándo? En la angustia, porque él arrebató y nos curará, y yo y nos vendará. Y presta atención al versículo que sigue, al versículo 2. Nos dará vida después de 2. ¿Después de cuántos días? Ojo, andaré. Después de que haya andado, tienen que pasar 2 días. Físicos, literales, no. Mileniales. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Andaré, me buscarán, nos dará vida después de 2 días. Recordemos que la nación de Israel estuvo esparcida sobre los 4 vientos de la tierra precisamente por no haber reconocido a Jesús como el Mesías. Y llegó el emperador Tito y acabó con la ciudad y salieron huyendo a las demás naciones y duraron casi 2000 años, 1900, un poco más de 1900 años esparcidos sobre los 4 vientos, sobre las naciones de la tierra. Y luego en 1948 son denominados o reconocidos como nación por las Naciones Unidas, después de casi 2000 años. O sea, después de 2 días nos dará vida, resucitarán. Han resucitado de la manera de que salieron de las tumbas de las naciones donde estaban cautivos, aunque todavía no han vuelto todos, pero es como si tuvieran vida. Aunque aquí estamos viendo el valle de los huesos secos, de que habla también Ezequiel 37, donde en este momento les ha subido carne y tendones, pero no hay en ellos espíritu, es decir, no hay vida, porque Jesucristo es la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, está muerto. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted está vivo. Y si no, es un muerto que cae. Un sonámbulo. En él estaba la vida y él es la vida, y él era la vida, la luz de los hombres. Como dice San Juan capítulo 1. Entonces, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea que muy pronto vamos a estar, no solo la iglesia, también el pueblo de Israel, viviendo delante de él, porque cuando él descienda al monte de los olivos, ellos van a ver sus manos traspasadas y sus pies, y van a reconocer que sí, fue el Mesías que vino hace 2000 años y que ellos no habían querido recibir. Sigo avanzando. Voy a llegar a Mateo 24.
Mateo 24. Cuando estemos allí dicen amén. Amén. Vamos a ir al versículo 32. Esta es la profecía más impactante, ¿no? Y esta es la profecía que nos termina de confirmar de que estamos viviendo el último tiempo, la última generación. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprender la parábola. ¿Qué hay que aprender de la higuera? Primero hay que saber quién es la higuera. Allí lo están viendo, ¿cierto? Israel es la higuera. De la higuera aprendamos la parábola. ¿Cuál es la parábola? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis? Que el verano está cerca. Acabé de mencionar una fecha importante: 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948, Israel es reconocida ante las Naciones Unidas, ante el mundo entero, como una nación con su territorio debidamente establecido. Esa fecha o ese día se cumplió esta profecía que está en Isaías 66, como ustedes lo pueden mirar allí, 66:8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En 1948 usted lo puede averiguar. Los judíos empezaron a retornar a su país. Desde 1948 han empezado a aparecer las tribus de Israel y se han empezado a reunir. Cuando la higuera brotó, es decir, cuando las ramas brotaron, fue porque Israel surgió como nación. Ojo a lo que le estoy diciendo. 1948 se cumplió Isaías 66:8. Dice que cuando ves que su rama está tierna y brota, sabéis que el verano está cerca. ¿Cuál verano? ¿Cuál verano? ¿Será que vamos a esperar a que el sol caliente más? ¿O para irnos a rozar allá a la finca para sembrar el cultivo? No, el verano es la venida del Señor. La venida del Señor en las nubes primero por su iglesia y luego en una nube con gran poder y gran gloria y con él todos sus ángeles, sus santos ángeles, y la iglesia vendrá posterior a los 7 años que la iglesia haya sido arrebatada. Dice el versículo 33: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que habla el capítulo 24: guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, maremotos, falsos cristos, falsos profetas, grandes señales, prodigios mentirosos, días de Lot, días de Sodoma y Gomorra, que la gente no entendió hasta que vino el juicio, el diluvio y se lo llevó a todo, y que igualmente hoy está sucediendo. Todo es parranda, todo es trago, todo es fiesta. Está sucediendo igualmente que los días, hoy en día el homosexualismo cada día crece más. La mayoría de los países ya están colocando en sus constituciones o decretando ya que las uniones entre homosexuales es válido y que también pueden adoptar hijos. O sea, Sodoma y Gomorra le quedó en pañales a este mundo que estamos viviendo. Allá eran 2 ciudades y algunas colonias de alrededor. Hoy en día es el mundo entero que ha aceptado esta práctica perversa entre seres humanos, cuando Dios creó al hombre varón y hembra. Y para que el hombre se una a una mujer, no a otro varón. Y los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Así que, si conoces a personas, hábleles que se arrepientan y busquen del Señor Jesucristo y dejen de pecar. Y sigue diciendo el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que estuviera viendo a la vez
al tiempo. Guerras, rumores de guerra, hambres, peste. Esto ha sucedido a través de la historia, pero nunca han sucedido todas juntas. Por primera vez usted las está viendo todas juntas. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, disensiones, falsos profetas, falsos cristos, apostasía, porque dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, las iglesias apartándose de la verdad, dejando el camino correcto por ganancia deshonesta, todo el dinero, todo es plata, ya no les interesa las almas sino el bolsillo de las personas. Todas estas cosas juntas nunca se habían presentado jamás. No solo eso, la higuera no había brotado las ramas, las hojas no habían brotado, brotó en 1948. Y la pregunta es, ¿cuánto dura una generación, Señor, entonces, para saber? 200, 300 años, los días de Matusalén, ¿cuánto durará? Vamos a ir al Salmo 90. La palabra de Dios es la que nos responde todas las cosas para no equivocarnos. Dice el versículo 10, los días de nuestra edad son, ¿cuántos años? Y en los más robustos, ¿los más qué? Algunos dicen los más gorditos, no, los más aliviados, los más sanos, 80 años. Y el Señor dijo, no pasará esta generación. Y esa generación incluye los 7 años de la gran tribulación. Es decir, de 1948 hasta el 2012, ¿cuántos años van? 64 años. ¿Cuánto dice la Biblia que dura una generación? 70 años y en algunos 80. Lo que significa de que no se va a morir el último que nació en 1948 sin que todo lo que está escrito hasta antes del reinado milenial acontezca. Porque del reinado milenial para adelante es otra historia. O sea, no del arrebatamiento, de la segunda venida. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la segunda venida del Señor. Esa generación no pasará. Le estoy diciendo que en 6 años viene el Señor. No, puede venir hoy. Amén. O le estoy diciendo que en 14, 16 años viene. Repito, puede venir hoy. Y ahora, la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar seguros. Si usted duda es porque no está preparado. Si usted duda es porque está en pecado, no está en santidad. Pero debemos de estar preparados. Y debemos de estar diciendo, como terminó Apocalipsis, diciendo, capítulo 22, versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ¿quién es la esposa? La iglesia. ¿Qué tenemos que estar diciendo, iglesia? Ven. El que tiene sed diga, venga, y el que quiera tome del agua gratuitamente. O sea, ven, Señor Jesús. Eso tenemos que estar diciendo la iglesia, la esposa del Señor. Muy pronto, iglesia, nos vamos a casa. Muy pronto. Espero que vayamos entendiendo esto, porque si no, no va a darse cuenta de que tiene que presentarse ante el tribunal de Cristo. Y si no hace las cosas como son, entonces ante el gran trono blanco. Algunos confunden estos términos, pero espero que nos queden claros si el Señor no ha venido. Y si no, sepa de una vez, usted y yo, si permanecemos en santidad, no vamos ante el tribunal, ante el gran trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. Pero mire, dice la Biblia también, en Mateo 24, versículo 22, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. O sea que aquellos días se van a reducir un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Por eso es probable que la generación no llegue a los 70 años. Y el Señor venga muchísimo antes de lo que usted cree, piensa o se imagina. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se acabó. Vamos a... Ahí donde están sentaditos. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por estos temas, oh Dios, que nos alertan y que nos preparan para el gran día del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, para ir a celebrar la boda del Cordero.
para presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir galardones, Señor, o también para recibir pérdidas en caso de que no estemos haciendo las cosas correctamente, Dios. Padre, te pido que si aquí hay alguien que no ha conocido de tu nombre, que aún no ha abierto tu corazón, en esta mañana haya sido tocado por esta palabra, Señor, de que lo ha alertado de que tu venida está a las puertas y de que muy pronto, Señor, tus juicios vendrán sobre la tierra, pero tú has prometido en tu palabra, tú has dicho, Señor, por cuanto has sido fiel, por cuanto has guardado mi palabra, dice tu palabra, Señor, cuando se la revelaste a Juan, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar los que moran sobre la tierra, Señor. Señor, queremos guardar tu palabra y te pido que si de pronto aquí hay alguien que no la ha guardado o que de pronto esté viviendo una vida desordenada, Señor, porque todavía esté ligado a vicios, todavía esté, Señor, pegado a este mundo, amando este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, rompa toda cadena, todo lazo, Señor, y que tus cuerdas de amor lo traigan hacia ti. Y que tú lo lleves y estas personas confiesen con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que tú lo levantaste de los muertos, Padre Celestial, y que está sentado a la diestra del Padre y que de allá debe venir a buscar a los vivos y a los muertos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que si aquí hay alguien hoy de los que estamos, pero que sienten que tienen una vida perdida, que todavía siguen en pecado, porque realmente no han nacido de nuevo, hoy es el día para que nazcan por la palabra y nazcan del Espíritu Santo. El que nazca, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, es la persona que está orando allí, Señor. No la estoy mirando, pero tú estás escuchando su oración, Señor. Te pido que le ayudes. Te pido que le fortalezcas, Señor, y que tu Espíritu le llene de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia y verdad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nuestras vidas caminen rectas, derechas delante de ti, Señor, para que seamos tenidos por dignos de escapar, como dice tu palabra, como inspiraste a Mateo, a Lucas, Señor, a escribirla. Gracias porque, Señor, tú nos dejaste y nos advertiste cómo poder escapar de estas cosas, Señor. También dijiste, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, Señor. Pero tú dijiste, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, guarda nuestros corazones, límpianos, oh Dios, porque los de limpio corazón verán a Dios. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en santidad sin la cual nadie te podrá ver. Ayúdanos a purificarnos así como tú eres puro, porque tenemos la esperanza de verte tal como tú eres, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento que sigue, Señor, a continuación, donde conmemoramos, recordamos tu muerte, tu resurrección, Señor, y tu pronto regreso por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén, Señor.